ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel, presidente de la provincia de Latinoamérica. Hoy, como todos los días, es un placer para mí compartir con ustedes este tiempo devocional. Presento excusas de antemano, voy a estar durante la transmisión aclarando mi voz. Es incómodo. Ayer estuve mucho más afectado y estoy un poco mejor. Pido sus oraciones para que esto se supere pronto. Bueno, vamos a iniciar el devocional de hoy diciéndole a Dios que nos permita estar en su presencia dignamente. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y los deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos también a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy 12 de mayo del año 2026. Continuamos con nuestra serie de devocionales e iniciamos hoy un tema específico. Espero poder anotarlo entre hoy y mañana. Quizá lo hagamos hasta el viernes, según la necesidad que ustedes manifiesten o el empeño que ustedes manifiesten en sus comentarios. El tema de hoy tiene que ver con el hecho de construir un hogar. Permítanme, por favor. Ya, gracias. Construir un hogar. Con esto nosotros queremos dar respuesta a una inquietud pastoral bastante preocupante que nos ha estado inquietando hace algunos días acerca de los matrimonios, de la vida del matrimonio. A veces el énfasis está puesto en cosas que no necesariamente son las más adecuadas o en aspectos que no son los más adecuados. Aspectos como aquellos en los que se pretende enfatizar que la pareja debe permanecer unida siempre. El bienestar de los hijos, el bienestar de los hijos va a depender mucho del trabajo, del esfuerzo permanente de los esposos. Y nadie ha caído en cuenta acerca de que todo esto en conjunto tiene una sola definición y es construir un hogar. Hay familias que tienen un techo, hay familias que tienen una vivienda pero no tienen un hogar, tienen dirección pero no tienen paz, viven juntos pero no conviven en armonía. Construir un hogar es reunir todos estos conceptos en una sola actividad, en un solo esfuerzo. Y para eso es necesario trascender aquello de el amor conyugal desde el plano netamente emocional, erótico, qué sé yo, y trasladarlo a un plano más espiritual, más de convivencia.
A veces el énfasis de las parejas está más en la relación sexual, en la relación conyugal o en otros aspectos de la vida, de la convivencia en pareja. Pero hay desequilibrios porque enfatizan mucho armonía en unas cosas, pero descuidamos otras. Y de todas maneras el resultado es el mismo. Vamos a tener relaciones disfuncionales y por lo tanto no vamos a estar construyendo adecuadamente un hogar. El texto bíblico que propongo para que nos acerquemos a estas meditaciones de esta semana que hoy iniciamos es el Salmo 127, versículo primero. El Salmo dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La Biblia, a través del salmista, nos está indicando que la tarea de construir una casa, de construir un hogar, no compete necesariamente a la voluntad de un hombre y de una mujer. El matrimonio es una institución divina y por tanto solamente Dios sabe de qué forma debe construirse, cómo debe hacerse. Jesús en el Evangelio, hablando al respecto, dice: el que construye su casa sobre la arena pierde su tiempo porque llega la ola, llega el viento y fácilmente destruye la casa. Pero el que construye una casa sobre la roca, entonces esa casa va a tener cimientos firmes y va a estar cimentada y preparada para cualquier adversidad. Hablar del hogar es hablar de una de las obras más delicadas y sagradas que existen sobre la tierra, desde la perspectiva de Dios. La casa no se levanta solamente con paredes, techo y muebles. La verdadera casa se construye con palabras, con actitudes, con el perdón, con paciencia, con fe y temor de Dios. Como decía hace un momento, muchas familias tienen vivienda, pero no tienen hogar. Tienen dirección, o sea, saben lo que quieren y para dónde van, pero no tienen paz. Viven juntos, pero no conviven en armonía. Este salmo que acabamos de leer afirma que si Dios no edifica la casa, todo esfuerzo humano resulta en vano. Significa que el matrimonio, la familia y la convivencia no pueden sostenerse solo con buenas intenciones. Necesitan la mano del Señor, la sabiduría de su palabra y un corazón dispuesto a vivir bajo su gobierno. Aquí quiero hacer un paréntesis y dirigir este mensaje específicamente a aquellas parejas que han decidido unirse en matrimonio sacramental, bien sea en una iglesia reformada, mal llamada evangélica, o en una iglesia católica. El rito básicamente es el mismo. Se trata de una promesa que se hace cada uno de los cónyuges, así el uno al otro, desde la libertad de su ser. Una promesa en la que se dedican el uno al otro, se consagran el uno al otro, en la adversidad, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Dejan de ser ellos mismos para llamarse conjunto, para llamarse dos. Pierden la individualidad y ahora se funden el uno en el otro. Ese tipo de parejas que iniciaron bajo esa perspectiva, con la bendición de Dios, el proyecto de construir un hogar, es
obviamente deducible que son parejas cristianas de hijos de Dios. Entonces, para ellos es importante que la iglesia hoy les recuerde que ese proyecto de construir su casa, de construir un hogar, no los incluye necesariamente a ellos dos exclusivamente, también incluye a Dios. De lo contrario, hubiera sido tonto e innecesario haber contraído el matrimonio sacramental. También este mensaje está dirigido a parejas que simplemente conviven, que simplemente decidieron un día compartir un techo y empezar a convivir juntos. Quizá en esa convivencia ya tengan algunos hijos, ya hayan pasado algunos años, pero hay una enorme diferencia. Ellos lo decidieron hacer por cuenta propia, lo decidieron hacer a mutuo propio, sin tener en cuenta la mediación divina. Si me están escuchando este tipo de parejas, la iglesia hoy les invita a reconsiderar esta postura. Hoy les invita a la iglesia a invitar a Dios a ser parte de sus vidas, de ese proceso de construir un hogar. Esta reflexión devocional de hoy sobre la convivencia matrimonial como base de la construcción de un hogar y de la familia. Antes de pensar en los hijos como fin último del matrimonio, o antes de considerar el futuro de esta familia, el futuro de sus hijos, el futuro construyendo y adquiriendo un patrimonio, debemos mirar cómo se tratan el esposo y la esposa, porque es allí donde comienza el clima espiritual de la casa, del hogar, y es allí donde se da el éxito de el futuro de los hijos y de los planes del trabajo mancomunado de esta pareja, un ejercicio de amor y de entrega mutua. Si no partimos de la base, que es la relación de pareja, entonces todo lo demás va a estar desequilibrado. Como dije hace un momento, hay personas que pueden tener un proyecto de vida, una dirección, pero no tienen paz. Hay parejas que terminan viviendo juntos, pero no conviven en armonía. Hay parejas que comparten un techo, una vivienda, pero no tienen un hogar. Hoy vamos a tratar algunos puntos que nos hablan un poquito más de esto y mañana vamos a tener ya un acercamiento mucho más profundo a este respecto. Iniciamos entonces hoy hablando de el hecho de que la casa se edifica de la mano de Dios, no solamente con el esfuerzo humano. El versículo primero del Salmo 127 es muy claro a este respecto. La edificación del hogar no depende solamente de la capacidad de la pareja. Hay hogares donde hay trabajo. Gracias a Dios tienen ingresos. Pueden tener metas y proyectos, pero no hay comunión, no hay paz, no hay dirección espiritual. Y cuando Dios no ocupa el centro, la casa puede funcionar por fuera, pero estar vacía por dentro. Quiere decir esto que hay hacia la sociedad la idea de que tenemos un hogar, de que tenemos una casa, un lugar de convivencia, de que tenemos una familia. Y a los ojos de la sociedad e incluso de la iglesia puede estar lleno este requisito, pero a los ojos de Dios esta casa está vacía por dentro. Edificar con Dios significa reconocer que el matrimonio no es una empresa humana sin la dirección divina. Dios instituyó el hogar
y por tanto solamente Él sabe cómo sostenerlo. Cuando una pareja ora, perdona, escucha la palabra y somete su carácter al Señor, entonces la casa comienza a ser construida sobre un fundamento sólido. Jesús dijo que el hombre prudente es aquel que edificó su casa sobre la roca. La roca no era la técnica de la convivencia, ni la emoción de sentir amor, ni la apariencia social de tener un hogar, sino obedecer la palabra del Señor. Así también el hogar se sostiene cuando la palabra de Dios gobierna la relación de una pareja. En segundo lugar, la convivencia matrimonial revela el estado del corazón de cada cónyuge, de cada contrayente. Mañana vamos a hacer un acercamiento mucho más de fondo a esta condición. Hoy simplemente nos limitamos a decir que la convivencia diaria revela lo que realmente hay dentro de nosotros. En el matrimonio no basta simplemente con amar en teoría. Hay que amar en las rutinas, hay que amar en el cansancio, hay que amar en la escasez, hay que amar en la diferencia de opiniones y en el trato cotidiano. Amar a una persona no solamente es un concepto abstracto o una emoción que se siente en determinados momentos, que generalmente está condicionada al hecho de que el otro haga lo que a mí me parece que debe hacer para que sea merecedor de mi amor, para que sea merecedor de mi consideración y de mi buen trato. Efesios 4, versículos 31 y 32, nos dice de una manera muy sabia a este respecto: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí, Pablo nos muestra que la convivencia puede ser destruida por actitudes del corazón. La amargura endurece, el enojo desordena, la gritería humilla, la maledicencia hiere, pero la benignidad sana, la misericordia restaura, el perdón sobre el camino de la comunión. Muchos hogares no se rompen de un día para otro. Se deterioran poco a poco por palabras duras, silencios prolongados, resentimientos acumulados y falta de perdón. El problema no siempre es una gran caída. Muchas veces son pequeñas desobediencias, pero muy repetitivas. Por eso la convivencia matrimonial debe ser cuidada como un altar. Hay un tema que he manejado hace ya algunos años, que se trata de la higiene espiritual. La higiene espiritual, enfocada desde el punto de vista de la convivencia armónica de la pareja, debe ser el primer eh, hecho de consideración permanente en cada uno de los cónyuges. Estar casado implica un nivel de vida diferente a la persona que está soltera. Hay que empezar por entender esa condición social y esa condición afectiva y emocional que implica el estar casado, el estar comprometido desde ahora y por el resto de la vida con una persona en todo sentido. Decidir con ella traer unos hijos al mundo, educarlos,
hacer un patrimonio y dejar un legado. Darle sentido a nuestra vida desde esa perspectiva es completamente diferente el proyecto de vida, la cosmovisión que se tiene cuando alguien está soltero. Cuando alguien está casado, permítame decirlo, no tiene libertad. Ya su libertad está compartida. Ya no es el solo. Él y ella son una sola persona delante de Dios. La libertad individual y las preferencias individuales terminaron. Y es algo que los jóvenes no están comprendiendo por falta de una evangelización adecuada. Los jóvenes quieren vivir sin la bendición de Dios, vivir en pareja, compartir muchas cosas, pero en el fondo lo que realmente quieren es conservar su libertad. Creo que cuando se es joven puede ser fácil llegar a pensar de esta manera, pero cuando la vida avanza, cuando encontramos parejas con más de 5 o 6 años ya viviendo en esta condición, cuando tienen una edad superior a los 28 años, 27 años inclusive, observar que siguen pensando de esta forma es absurdo. Quiere decir que nunca superaron ese estado mental, psicológico y emocional de la juventud, que quieren seguir amarrados y aferrados a sí mismos. Y lo contradictorio de sus vidas es que al mismo tiempo quieren compartirla con otra persona. Y es allí cuando viene el gran desbarajuste de las relaciones. En la experiencia pastoral, puedo asegurarles que más del 80% del deterioro de los hogares que se construyen o que se tratan de edificar de esta manera obedece a la dualidad de cada uno de los cónyuges o cada uno de los miembros de la pareja, esa dualidad de vida que no les permite ubicarse y dedicarse a un proyecto de vida específico. Bueno, el problema no siempre es una caída, como decía ahora. Muchas veces estas pequeñas desobediencias a la palabra de Dios, a aplicarnos al matrimonio, a la vida en pareja, a construir un hogar como Dios lo ha determinado, estas desobediencias se convierten en desobediencias repetitivas, como el ejemplo que acabo de poner, persistir en vivir en una forma inadecuada para un proyecto tan grande como es construir un hogar. Por eso la convivencia matrimonial debe ser cuidada. Y mi recomendación pastoral a todas las personas que están casadas es que cada 2 años y medio o 3 años asistan a un taller de sanidad interior de las relaciones conyugales y asistan a un taller de restauración de esas relaciones. Hay que vivir restaurando, hay que vivir arreglando, hay que vivir sanando. El matrimonio es una institución altamente perseguida por Satanás. Es el blanco de toda actividad diabólica y es la descomposición social que persiste. Así muchas parejas, así muchas personas están asistiendo a las iglesias. Encontramos en las iglesias que solamente asiste el esposo o la esposa. Encontramos en las iglesias que solamente asisten los hijos. Encontramos en las iglesias que muy pocas veces asiste la familia. Encontramos que los miembros de una familia asisten a diferentes iglesias que no tienen el mismo enfoque, la misma visión pastoral, la misma orientación, iglesias que ni siquiera se preocupan por este tema.
iglesias que nunca se han dado a la tarea de hacer un censo y encontrar el estado de la composición familiar en medio de la asistencia para poder medir el impacto antropológico del discurso del Evangelio en la construcción de la familia. El resultado es el que vemos. Aunque las iglesias están llenas de personas cada 8 días, la sociedad en la que viven estas personas está descompuesta. Es una sociedad afectada por antivalores, por ideologías de género. El egoísmo reina sobre ellos. Muchos eligen gobiernos comunistas que propenden el aborto, que propenden la homosexualidad, que la defienden, que la legislan, que protegen la corrupción, que protegen el soborno, la delincuencia, que le dan dinero a los delincuentes para que supuestamente dejen de delinquir, pero tengan con qué consumir más drogas. Una sociedad loca que no tiene en cuenta a Dios ni al proyecto de Dios en la sociedad en que vive. Y les pregunta uno a ellos por qué quieren votar por un gobierno así. Y la respuesta sorprende. Muchos de ellos pertenecen al magisterio. Muchos de ellos tienen otro tipo de actividad laboral que tiene que ver directamente con el tejido social. Y dicen, lo que pasa es que este gobierno me aumentó el salario. Este gobierno defendió algunos derechos laborales que yo tenía. Y si voto por otro tipo de gobierno, entonces yo voy a perder esas prebendas. Yo y mi dinero. No importa que yo esté eligiendo a quien no es provida, a quien destruye el hogar, a quien destruye la familia, a quien destruye el corazón de los niños, a quien quiere decirle a la sociedad que un niño de 3 años ya está listo para que empiece toda una terapia e incluso cirugías de cambio de sexo. Y las iglesias están llenas. Y las iglesias están atestadas de gente. Y todos los días vemos en las redes sociales oraciones, palabras bonitas, frases de cajón. Bien decía Dios a través del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la raíz de todo esto son familias disfuncionales. La raíz de toda esta descomposición social inicia en la familia. Y lo sabe Satanás perfectamente. A Satanás no le importa que las iglesias estén llenas de familias, de miembros de familias disfuncionales, que finalmente van a terminar interactuando en una sociedad corrupta, llena de antivalores, donde el soborno, la delincuencia, el consumo de drogas, el libertinaje es lo que reina. El amor bíblico no es solamente un sentimiento, es una decisión. A todas aquellas personas que una vez decidieron unir su vida para vivir en matrimonio o para convivir con otra persona, les recuerdo que el amor, si son cristianos, si algún día fueron bautizados, están obligados a considerar lo que la Biblia dice acerca del amor. Y lo primero que la Biblia nos enseña acerca del amor es que el amor no es solamente un sentimiento. No, yo lo perdono porque es que yo lo quiero mucho. No, yo lo perdono porque es que es mi obligación. Yo perdono a mi esposa y me la aguanto porque tengo que ser tolerante. Y toda esa cantidad de imperativos morales sin sentido práctico nos hacen a nosotros una sociedad hipócrita, cristianos tibios, como lo decíamos ayer, cristianos que no tienen la menor idea de lo que significa la cruz de Cristo. El apóstol Pablo
le escribe a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y en el capítulo 3, entre los versículos 12 y 14, dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que tener unas condiciones previas para poder decirnos a nosotros mismos que tenemos un carácter forjado por Dios que nos permite tomar una decisión de ser esposos, de formar una familia. La decisión de tomar una familia no solamente depende de la voluntad humana, es imposible hacerlo sin el concurso de Dios. Tenemos entonces que enseñarle a nuestros jóvenes y aprenderlo quienes no hemos sido enseñados en ese sentido, que cada uno de los cónyuges debe tener esta enseñanza apostólica en su corazón, esta vestidura que sugiere el apóstol Pablo. Vuelvo y lo leo, Colosenses 3, 12 y 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. La relación esponsal es un vínculo. Y si es el amor el que motiva esa unión esponsal, tenemos que distinguir entre dos tipos de amor. El amor humano asociado generalmente con un sentimiento, o el amor ágape, el amor que proviene de Dios. Ese es el vínculo perfecto. El texto dice vestidos, es decir, estas virtudes no llegan solas. Hay que ponerse en ellas cada día. El matrimonio necesita misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. No basta con decirle a la pareja te amo. Hay que demostrarlo con el modo de hablar, de escuchar, de reaccionar. El amor bíblico no es solamente una emoción, es la decisión de tratar al otro con dignidad, aun cuando no esté en su mejor momento. Si no tiene un empleo, si está luchando con algo como una adicción, como la mala costumbre de decir palabras y de maldecir, si está luchando con un revés en su trabajo, aunque no esté pasando el mejor momento, hay que respetar la dignidad del otro, porque eso es amarlo. Es saber corregirlo con humildad y con amor, con ese amor que restaura. Es confrontarlo sin humillarlo. Es buscar la paz sin renunciar a la verdad. Una pareja madura no es la que nunca discute, sino la que aprende a discutir sin herirse. No es la que nunca enfrenta problemas, sino la que sabe resolverlos con temor de Dios. Ese es el tipo de convivencia que edifica la casa. En cuarto lugar, el hogar se fortalece cuando hay perdón y restauración. Uno de los mayores enemigos de la convivencia matrimonial es la falta de perdón. Muchas parejas no terminan separándose físicamente, pero viven separadas emocional y espiritualmente, porque nunca aprendieron
a restaurar la relación después del conflicto. A este respecto, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, en el versículo 26, dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso simplemente significa que el conflicto no debe convertirse en una costumbre y que el enojo no debe volverse una habitación permanente en la casa. Toda relación sana necesita la gracia de aprender a cerrar las heridas. Perdonar no significa negar el dolor. Significa renunciar al derecho de cobrar la ofensa y entregarse a la justicia de Dios. En el hogar cristiano, el perdón no es una opción secundaria, es una necesidad diaria. Sin perdón, el amor se enfría. Sin perdón, la comunicación se rompe. Sin perdón, los hijos crecen en un ambiente de tensión. Cuando un esposo pide perdón a una esposa, lo concede con sinceridad. Entonces la casa respira. Cuando ambos reconocen sus fallas y buscan reconciliarse, el hogar se fortalece. El perdón es una obra espiritual, no es necesariamente una obra emocional. La convivencia de la pareja, en quinto lugar, define el ambiente de los hijos. Como les vengo diciendo desde el inicio de este devocional, mañana vamos a tener una disertación profunda acerca de este tema y lo vamos a hacer por etapas del matrimonio o de la convivencia. La primera etapa hasta los 5 años, la segunda etapa a los 10 años y la tercera etapa a los 15 años. Vamos a tener una charla bien interesante. De antemano les digo que no la vamos a transmitir a través de este canal de Instagram porque no permite compartir pantalla. Así que desde ahora les invito a sintonizar nuestro canal de YouTube, @obispo Alejandro Guevara 1212, canal de YouTube, @obispo Alejandro Guevara 1212. 7 de la mañana vamos a estar allí a través de Meet compartiendo este tiempo devocional en vivo y permitiendo que ustedes observen en pantalla algunas diapositivas, algunas imágenes que nos van a permitir ilustrar mucho más de fondo el contenido de lo que nuestra iglesia propone para un encuentro de parejas que tomen la decisión de no continuar construyendo o tratar de construir su hogar sin la ayuda de Dios. Hay que sanar, hay que restaurar, hay que adoptar hábitos de higiene espiritual para poder continuar en ese proyecto de construir un hogar. De lo contrario, vamos a hacer de los hijos el mayor centro o foco de afectación de nuestra falta de responsabilidad. En esta quinta observación, entonces, estamos diciendo que la convivencia de la pareja define el ambiente de los hijos. Ahora bien, la convivencia matrimonial no afecta solamente a la pareja, también moldea a los hijos. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Ellos observan cómo el papá le habla a la mamá, cómo la mamá le responde al papá, cómo se resuelven los conflictos entre ellos, cómo se piden perdón y cómo se guardan el debido respeto. Josué, en su momento, este líder de Israel en la antigüedad, dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso no era solamente un lema o una frase bonita, era una declaración de dirección espiritual. La familia no se guía sola. Antes
Alguien que está construyendo una casa está básicamente marcando su rumbo. Quien está construyendo un hogar está demarcando el rumbo de este hogar sobre unas bases sólidas. Y si los padres no toman en serio la responsabilidad de construir un ambiente de fe, de respeto y de amor, el mundo lo hará por ellos. Si usted no hace esto en su hogar con sus hijos, tenga la absoluta seguridad que estos maestros desadaptados, ideologizados, sin temor de Dios, que tienen en sus manos el compromiso social de educar las nuevas generaciones de nuestro país, de nuestra sociedad, ellos ya lo vienen haciendo y la consecuencia la estamos viviendo. Una sociedad con jóvenes completamente desorientados, llenos de rebeldía, sin herramientas para dirimir los conflictos, con profundos vacíos emocionales, con una inconformidad manifiesta que no saben cómo tratarla, jóvenes incomprendidos, jóvenes que no saben construir su proyecto de vida, jóvenes con cero tolerancia, jóvenes con una tendencia muy marcada a la agresividad, jóvenes egoístas, jóvenes que no saben diferenciar entre el amor y la pasión, entre la libido y una atracción sexual normal, porque somos seres sexuados. Estos hijos necesitan ver en el hogar un modelo de ternura, de firmeza, de verdad y de perdón. Estos hijos no necesitan padres perfectos, pero sí padres que sepan arrepentirse y volver a comenzar. Un hogar donde hay respeto enseña seguridad. Un hogar donde hay diálogo enseña confianza. Un hogar donde hay oración enseña dependencia de Dios. La mejor herencia que un matrimonio puede dar a sus hijos no solamente es dinero y educación, sino un testimonio de amor obediente delante de Dios, porque esto asegura que sus hijos puedan alcanzar la vida eterna. Recuerden que sus hijos no nacieron para quedarse en este mundo. Recuerde que la educación y un patrimonio adecuado para ellos es importante, pero más importante es que ellos cumplan el plan de Dios y es compartir la eternidad a su lado. Por último, algunos consejos acerca de cómo edificar una convivencia santa. En primer lugar, cultiven la oración en pareja. Un matrimonio que ora junto reconoce que necesita la ayuda de Dios. La oración suaviza el corazón, limpia las intenciones y une lo que el conflicto intenta separar. En segundo lugar, aprendan a hablarse mutuamente con gracia. No toda verdad debe decirse con dureza. La verdad sin amor es una verdad que hiere. El amor sin verdad es un amor que engaña. El hogar necesita palabras que edifiquen, no palabras que destruyan. En tercer lugar, practiquen el perdón rápidamente. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo. Resuelvan a tiempo. Pidan perdón con humildad el uno al otro y no permitan que la amargura se enseñoree de ustedes. En cuarto lugar, busquen a Cristo como el centro de sus vidas. Pónganlo en medio de ustedes dos en una relación santa. El matrimonio no se sostiene solo con técnicas de convivencia. Se sostiene cuando Cristo gobierna los pensamientos, las emociones y las decisiones. Y por último lugar, recuerden que la meta no es sobrevivir juntos, sino edificar juntos.
Hay parejas que permanecen bajo el mismo techo, pero no construyen un hogar. Dios quiere más que una coexistencia. Quiere que haya una comunión, un testimonio y una bendición permanente en la vida de cada uno de los miembros de este hogar. Hermanos, este Salmo 127 en el versículo 1 nos confronta con una verdad eterna. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, el hogar debe comenzar en la presencia de Dios, sostenerse con la palabra de Dios y reflejar el carácter de Cristo. La convivencia matrimonial es la base de la construcción del hogar y de la familia. Cuando hay amor, perdón, respeto, paciencia y temor de Dios, la casa se convierte en un lugar de refugio. Pero cuando hay amargura, dureza y orgullo, la casa pierde su luz. Hoy el Señor nos llama a edificar correctamente. Que cada matrimonio que nos escucha pueda decidir: queremos que Dios edifique nuestra casa. Y que cada familia pueda ser un testimonio vivo de que cuando Cristo reina en el corazón, el hogar también puede ser restaurado. Finalmente, hacemos un llamado a todas aquellas parejas, a todos esos hogares que necesitan restauración, a todas aquellas personas que hoy están escuchando esta reflexión devocional. Hacemos un llamado a todos ellos para que busquen ayuda adecuada en su iglesia. Este ministerio está 24 horas al día dispuesto a escucharlos, a orientarlos, a restaurar en ustedes la desesperanza, a reconstruir en ustedes sus corazones que están vueltos pedazos, quebrantados de mil maneras, de mil formas. Este ministerio está dispuesto a enseñarles a perdonar, a enseñarles a restaurarse a través de la oración y a permitir que Dios vuelva a ser el arquitecto de sus vidas y de sus casas. Porque cuando el Señor edifica la casa, permanece. Cuando Cristo gobierna el corazón de cada ser humano, la familia florece. Oremos. Padre celestial, te suplicamos que tengas compasión de todos tus hijos que se hallan en matrimonio, en una relación, que hayan decidido formar un hogar y que por alguna razón no estén lográndolo, o que simplemente estén en una convivencia dolorosa, acumulando y acumulando la desgracia para una vejez con dolor. Padre, tú que construyes las familias, encomendamos a ti el cuidado continuo de los hogares en que mora tu pueblo, en especial los hogares de nuestra iglesia. Aparta de ellos, te lo suplicamos, toda raíz de amargura, todo deseo de vanagloria y orgullo en la vida. Llénalos de fe, de virtud, de conocimiento, de templanza, de paciencia y de santidad. Enlaza juntamente en afecto constante a aquellos que se han casado en santo matrimonio, que han sido hechos una sola carne por tu bendición. Vuelve los corazones de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, y de tal manera enciende la caridad entre todos los miembros de las familias de nuestra iglesia. Que seamos siempre afectuosos, unidos en amor fraternal, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, muchas gracias
Hoy estoy un poco más recuperado de mi voz. Aprecio mucho sus oraciones, a quienes han estado comunicándose, preguntando por mi salud. Llevo ya 15 días en estas condiciones y debo cuidarme para que no haya una complicación mayor y pueda tener ya efectos permanentes en la voz. Gracias a todos ustedes por este tiempo de oración, por este momento en el que nos acompañan a orientar nuestra vida delante de Dios. Como siempre decimos, permita que Dios escriba este mensaje en su corazón, que su corazón sea un libro abierto y que hoy toda persona que se acerque a usted pueda leer en su corazón esto que Jesús, esto que Dios a través de su Espíritu está escribiendo en usted para beneficio y bendición no solo de su familia, sino de todas las personas que aún no conocen a Dios. Gracias por sus comentarios. Les repito, mañana no va a haber transmisión a través de Instagram. Lo vamos a hacer a través de nuestro canal de YouTube, @obispo Alejandro Guevara 1212. Muchas gracias. Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.